Hola, bienvenidos al curso intensivo teórico práctico de formación en neuroendocrinología 2024. Yo soy Silvina Figurelli, soy anatomopatóloga. Vamos a hablar de anatomía patológica de los tumores de la región celar y marcadores tumorales. Quiero agradecer nuevamente a Marcelo Vitale por invitarme a estar con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con... Vamos a comenzar a hablar de la embriología de la región celar, que está compuesta por la interacción del endodermo y el neuroectodermo del tubo neural a nivel de lo que se va a formar la bolsa de Rathke, que es la que va a dar origen a la adenohipófisis, que prácticamente dentro del estudio de la anatomía patológica y los marcadores tumorales es la que se lleva toda la atención. La misma descansa la adenohipófisis sobre la neurohipófisis del tallo hipotálamo hipofisario, que es la que depende de esta interacción entre la formación neuroectodérmica y del endodermo, lo cual la hace tan distinta. La hipófisis fetal no difiere mucho de la hipófisis del adulto, pero les muestro esta histología. Acá vemos la adenohipófisis fetal, acá también, y acá vemos la neurohipófisis, en la que, digamos, alberga los factores de transcripción que han cambiar el paradigma de la clasificación. La anatomía de la glándula hipofisaria, que la conocemos, es una glándula pequeña. En esto vemos un precioso corte coronal, seguido por el doctor Marcelo Acuña, a quien agradezco, y tiene a los costados los cuerpos cavernosos, que son también otro hito a tener en cuenta en el estudio de la patología de la glándula hipófisis. Es una glándula pequeña que está en una zona clave, línea media, base de cráneo, está cuidada, y la glándula hipófisis es el órgano que menos apoplejía tiene en todo el organismo con respecto a la autólisis. Así que bueno, tiene todos esos atributos. La podemos ver en resecciones. Nosotros los patólogos recibimos el material de las resecciones quirúrgicas, que pueden hacerse a cielo abierto por vía transeptoesfenoidal o vía endoscópica, que es la más habitual, y la resonancia magnética es nuestro mapa en el cual estudiamos las características de la lesión, principalmente el tamaño, si es menor a 1 centímetro, mayor o de 4 centímetros. Y las vistas endoscópicas son estas, como podemos apreciar. Como les dije antes, la infiltración del seno cavernoso y las características de la lesión son fundamentales para conocer sobre todo el carácter infiltrativo. Los patólogos también necesitamos conocer de la clínica resumida, por supuesto, por ustedes los endocrinólogos. Si bien esto es un cuadro que denomina adenomas, como se denominaron antes, que ahora lo llamamos PIDNET, sabemos que se clasifican básicamente no funcionantes, en funcionantes, que el laboratorio es muy específico, y nosotros podemos encontrar adenomas silentes, que son aquellos que ya estamos acostumbrados a hablar, son aquellos que no son funcionantes, pero que sí marcan con hormonas hipofisarias o con factores de transcripción. Entonces, el ABC de la clínica es necesario que el patólogo lo conozca, por lo tanto, es necesario que esté dentro de de la información que nos mandan en las órdenes de anatomía patológica. Esto me tomé la licencia de mostrar un cuadro viejo, histórico, de la clasificación radiológica que teníamos antes, donde sí consideraba la infiltración, pero no la infiltración de los cuerpos cavernosos, como es lo que se estipula ahora cuando vemos el NOPS. Y bueno, vamos a lo que es anatomía patológica. Las tinciones histoquímicas, sobre todo el HIE, se utilizan mucho, se utilizan de rutina junto con el PAS y a veces el retículo, para manifestar esta afinidad tintorial diferente de las células que conforman los acinos de la glándula hipofisaria. La técnica de retículo es importante de utilizar
porque en la hipófisis normal el retículo lo vemos acá, es como un enrejado, en cambio este retículo se borra en los PITNET o adenomas, no lo vemos, y es lo que facilita a veces en algunos casos el diagnóstico. La ultraestructura de la adenohipófisis es fundamental en todo lo que es esta disciplina que es la neuroendocrinología, ya que fue la que mostró los gránulos electrodensos. Y acá vemos una hipófisis de adulto normal, que son playas de células neuroendocrinas súper especializadas. Acá vemos grupos de afinidad tintorial diferente. Acá vemos la neurohipófisis, que es fibrilar. Y en este sector que les estoy marcando, un grupo de células corticotropas que están cercanas a la neurohipófisis y generalmente en línea media. Acá vemos un quistecito de pars intermedia, y acá lo vemos a mayor aumento también la pars intermedia. Esta es la historia normal. La celularidad de la hipófisis tiene estas afinidades y, por otro lado, la densidad de la celularidad es distinta de acuerdo a cada célula especializada, como vemos en este cuadro. Y es espacial también, o sea que las células corticotropas se encuentran más a mitad, en el centro, de la glándula hipofisaria en línea media, y en los laterales más la GH y la prolactina. Bueno, como dije antes, los PITNET o adenomas son los que se llevan la mayor atención de esta clase, así que vamos a comenzar con ellos, que representan de un 10 a un 15% de los tumores del sistema nervioso central, con una prevalencia de 200 sobre 1.000.000 y una incidencia de 2 sobre 100.000 por año. Las series quirúrgicas difieren de las clínicas porque están, como ustedes saben, los prolactinomas que pueden ser pasibles de tratamiento médico. En las series debemos considerar también cambios demográficos, y esto con respecto a lo general para tener en cuenta. Los PITNET en su mayoría son casos esporádicos, pero hoy en día se busca y se investiga la susceptibilidad genética, sobre todo en pacientes muy jóvenes. Los marcadores neuroendocrinos son comunes a todos los tumores, como la sinaptofisina, las cromograninas y un marcador que es el CD56, que a veces se puede utilizar. Y básicamente la clasificación siempre se basó y digamos, tiene distintos aspectos en donde nos vamos a prestar atención, que es lo que llamamos el concepto de citodiferenciación. Esta diferenciación de las células especializadas de la adenohipófisis en un producto específico de secreción o de manifestación, pero eso le trae un linaje, que es lo que vamos a poner de manifiesto para su estudio y su clasificación. La citodiferenciación se estudió a lo largo de la historia de la neuroendocrinología, primero con esta afinidad tintorial, con las técnicas histoquímicas que les mostré antes, que es el HIE o el PAS o técnicas especiales. Luego se asimiló la microscopía electrónica y luego la inmunistoquímica, con el cual tenemos las marcaciones de las hormonas hipofisarias y ya después del 2000 los factores de transcripción, que son técnicas distintas. Y por otro lado, dentro de la inmunomarcación también consideramos el aspecto proliferativo del PITNET con el estudio de la cinética celular basado en Ki67, y en algunos casos también nos apoyamos en el estatus P53. El índice mitótico, que también se cuenta en los tumores neuroendocrinos, en el caso de los tumores hipofisarios, lo ponemos en punto de corte de 2 mitosis por 10 campos de alto poder. Y el P53, como punto de corte, en algunos estudios se considera cuando es mayor al 5% de positividad nuclear o cuando tiene más de 10 núcleos positivos por 10 campos de gran aumento, y generalmente esto con alto índice proliferativo y muchas veces también con patrón infiltrativo por imágenes es lo que se consideran PITNET de alto riesgo. Otra consideración de este marcador es que
Los carcinomas hipofisarios en general son positivos con P53, difuso. También tienen alteraciones a nivel del cromosoma 11 y el 1. Y una consideración del P53 es que digamos, es lo que es la protoncogen que está alterado a nivel del 50% de los cánceres humanos. Por eso no tenemos que sorprendernos que los carcinomas de hipófisis sean positivos y difusos con P53. O sea que consideramos por un lado la citodiferenciación y por otro lado el índice proliferativo, que está resumido este índice proliferativo e invasivo en el artículo de la doctora Truillas, que fue ya publicado en 2014, donde se clasifica a los PIDNET o adenomas, como se llamaban en ese momento, para clasificarlos dentro de su perfil invasivo o proliferativo. Las clasificaciones fueron más espaciadas antes, como vemos acá, 2004-2017. Esta es la clasificación de 2017 que se las muestro para poder comparar y decir, bueno, antes que decíamos, llamábamos adenoma y los tipos de adenoma eran somatotropos, lactotropos, tirotropos, corticotropos, gonadotropos, células nulas, plurihormonales o dobles. Y dentro de cada uno, de cada tipo, existían los subtipos morfológicos, que son el densamente granulado, el escasamente granulado, como vemos, que tenemos 4 para los somatotropos, 3 para los lactotropos y 2 o 3 para los corticotropos. Con estas apreciaciones de la inmunomarcación y de los factores de transcripción. En 2016 se reúne el grupo de expertos en patología hipofisaria y son los que promueven la nomenclatura y llamarlo ya tumores neuroendocrinos. Y llegamos a la clasificación actual, que es la del 2021 o 2021 del sistema nervioso central, 2022 tumores neuroendocrinos, que es la quinta clasificación, en donde lo que sí hablamos es de adenomas pituitarios o tumores neuroendocrinos de glándula hipofisaria. Entonces, la OMS establece los criterios esenciales que tienen que tener localización celular o supracelular, una histología de tumor neuroendocrino de bajo grado que infiltre la glándula hipofisaria y una inmunomarcación reactiva para hormonas o para factores de transcripción. Los criterios deseables, la disrupción de esta trama de retículo que les mostré antes, el ejemplo cuando está conservada y cuando está alterada, la marcación con citoqueratinas de bajo peso molecular, que principalmente es positiva para los corticotropos y los somatotropos, y el índice de proliferación. Esto es lo básico, con lo cual se puede hacer el diagnóstico de adenoma o PIDNET. Ahora, el tema es que necesitamos clasificarlo porque ya se sabe que la citodiferenciación y el índice de proliferación es lo que va a determinar el pronóstico y muchas veces el tratamiento. Entonces, a la cabeza tenemos ahora la palabra linaje, que está dominada por estos factores de transcripción, que son PIT1, TPIT y SF1, que engloban estas familias o tipos dentro que sería la columna que antes utilizábamos para clasificar los adenomas. Y las variantes morfológicas que siguen siendo las mismas que veíamos en la clasificación 2017, ahora sí queda claro que dentro de los plurihormonales se incorpora el linaje PIT1 inmaduro o madura. Y gracias a la inmunistoquímica, que es una reacción antígeno-anticuerpo y que se revela de forma marrón en el citoplasma o en el núcleo de las células, es en lo cual se basa la clasificación actual de los PIDNET. La citoqueratina es fundamental, la podemos encontrar con patrones de expresión citoplasmático, como vemos acá, todo el citoplasma de la célula se ve marrón y los núcleos azules. El patrón en gota paranuclear, que vemos esta redondita, esta bolita redonda de citoqueratina paranuclear a nivel de las células.
el mixto, donde tenemos gotitas y a su vez tenemos también patrón citoplasmático, a veces con patrón que lo llamamos tipo Golgi cuando es más triangular, porque se llama Golgi porque remeda la ultraestructura del aparato de Golgi, y otras veces negativos, que esto entra en diagnóstico diferencial, un tumor que es el paraganglioma, que muchas veces puede, es raro, pero puede aparecer a nivel celular, el paraganglioma de silla turca. Entonces acá es como vemos, cómo las citoqueratinas dividen agua, sobre todo cuando aparecen estos cuerpos fibrosos o paranuclear difusos, como lo hacen en el somatotropo de granulado disperso. Las citoqueratinas negativas son más frecuentes en los gonadotropos, o sea que todo esto nos lleva a determinar que existe un patrón en la polaridad de la célula hipofisal, en donde se utiliza el núcleo, a veces puede ser periférico, pero también puede ser central. Los órganos de neurosecreción se disponen de determinada manera, de determinado gránulo denso o disperso, y la citoqueratina también la podemos encontrar de distintas maneras intercaladas en el citoplasma. Acá les muestro como, por ejemplo, la prolactina normal, esta es una hipófisis normal, vemos ancinos normales, vemos que la prolactina marca normalmente con un patrón Golgi, como les decía antes, que es como un triangulito al costado del núcleo. Y la GH en los acromegálicos marca fuerte y difuso en todo el tumor. Este es un ejemplo de ACTH, donde vemos el patrón mosaico en la glándula hipofisaria normal y la positividad en el adenoma. Acá vemos la FSH en un adenoma, en un PITNET, y la LH en un PITNET. Los factores de transcripción ya se estudian desde muchos años atrás. Acá lo que en este fragmento de la publicación de la doctora Asa, que es la madre de la neuroendocrinopatología, bueno, esto que es lo que se encuentra hoy muy relacionado con la clasificación actual, que es la familia compleja del PIT1, que se encuentra expresándose en células maduras, somatotropas, mamosomatotropas o lactotropas y tirotropas también, y donde esta expresión, reversible o no, el que también juega un rol fundamental es el otro factor de transcripción, que es el receptor de estrógeno, alfa, y el factor tirotrópico embrionario que no se hace por inmunomarcación, pero que bueno, que también tiene una interrelación en la diferenciación y determinación de las células y sus posibilidades de su producto de secreción. Este es el cuadro clásico que conocemos, en donde tenemos sobre todo la familia PIT1, que es como un gran sombrero, en donde las interacciones químicas suceden, y las otras dos familias. Los factores de transcripción marcan el núcleo de la célula, porque son los que interactúan en el ADN a través de los transcriptos, y acá les muestro la marcación con PIT1 y la marcación con GATA3, que es un también factor de transcripción que no determina la clasificación, pero sí ayuda a realizarla. Los laboratorios de anatomía patológica recibimos las muestras. La muestra puede tener o no control intraoperatorio. Deben ser importantes los factores preanalíticos, como ser la fijación. Eso se hace en el quirófano. Realizamos el procesamiento y análisis, y finalmente nosotros enviamos informes. Como les decía antes, no se aconsejan las biopsias por congelación, es decir, los cortes por congelación, pero sí para determinar evaluación del material y tener un material suficiente para el diagnóstico, intraoperatoriamente se puede realizar control mediante aplastados que se colorean con hematoxina floxina, al igual que las técnicas de neuropatología, en donde vemos la celularidad típica de un adenoma, como les muestro acá. Es como lo que se llama como un scratching o un aplastado. Y una vez que tenemos la muestra, es muy importante conocer la macroscopía, que es el número y tamaño de fragmentos que componen la muestra. La mayoría se van a fijar en formol buffer al 10%,
Algunos, en el caso de protocolos, se pueden guardar para criopreservación, en freezer. Las técnicas histoquímicas que le vamos a realizar, sobre todo es el HIE, pero podemos también utilizar técnica de PAS y retículo, depende de la cantidad de muestra que tengamos para usar. Por eso los algoritmos son muy importantes de tener en cuenta y, como todo en neuropatología, no gastar el material. Y la inmunomarcación para citoqueratinas, como les dije antes, de bajo peso molecular, puede ser la CK818 o la CAM5.2, la prolactina, bueno, las 6 hormonas hipofisarias con control de hipófisis normal es muy importante para poder comparar los patrones de marcación y para determinar los controles externos y a veces también los controles internos cuando el adenoma tiene hipófisis normal en la muestra. Y después tenemos también la marcación con factores de transcripción como receptor de estrógeno, GATA3, perdón, y PIT1 sobre todos. Digamos, sería el más utilizable, el PIT1, también el TPIT y el SF1. Y la cinética celular, como les conté antes, el X67, con sus distintos clones, que de cada laboratorio verá cómo ajusta su clon para evaluar la cinética celular, y el status P53. Acá lo que se dan cuenta es que esto es directamente un panel para el estudio de los PINET o adenomas de hipófisis. Quiere decir que nosotros ya diagnosticamos PINET o adenoma de hipófisis por morfología. Este es un protocolo de informe que publicó la Sociedad en la Revista Española de Patología. Es muy completo y puede ser utilizado, o sea que vamos viendo los distintos aspectos del diagnóstico del tumor. Entonces vamos a comenzar con el linaje PIT1. Los tipos de prolactinomas, o sea, incluye prolactinomas, como dijimos, somatotropos y tirotropos también. Ahora, dentro de los prolactinomas, ¿cuáles diagnosticamos? Bueno, el adenoma lactotropo de granulado disperso o poco denso, que es el más frecuente, es el que tiene buena respuesta a tratamiento médico. A veces se asocia a microcalcificaciones y la prolactina se marca tipo Golgi. Después tenemos el PINET o adenoma del lactotropo de granulado denso, que tiene menor respuesta al tratamiento, la prolactina es difusa y fuerte, y estos tienen recurrencias y necesidades de radioterapia. Después también dentro de estos morfologías tenemos el adenoma acidófilo de células madre, que tiene muchos tipos de descripciones microscópicas, pero sobre todo pueden aparecer vacuolas citoplasmáticas que tienen que ver con la degeneración de las mitocondrias a nivel del citoplasma y que se ve como un citoplasma microvacuolado. Las citocreatinas se expresan en DOT o paranuclear focal y son también resistentes a agonistas dopaminérgicos, por lo tanto, bueno, junto con el lactotropo de granulado denso, el acidófilo de células madre fue considerado, digamos, de pronóstico más agresivo. Los prolactinomas sabemos que tienen peor pronóstico en hombres y el receptor de estrógeno digamos, puede dar una relación con el pronóstico. Bien. Esto es de antiguo, que vemos la respuesta de un prolactinoma al tratamiento médico, donde vemos las áreas involutivas y las áreas que todavía permanecía el tumor, y como dentro de las áreas involutivas la degeneración mostraba cuerpos amiláceos. Este es un prolactinoma típico con un patrón de crecimiento pseudopapilar, como vemos acá, o pseudorosetoide, PAS negativo. Vemos acá las membranas basales positivas y las células del citoplasma PAS negativo. Arriba vemos la marcación con queratina, que muestra un resto de la parte intermedia. El tumor es negativo. Y la prolactina, la vemos en la marcación de abajo, a menor aumento o mayor aumento, tiene este patrón en Golgi. O sea que es un típico prolactinoma de granulado disperso o poco denso, en donde generalmente las queratinas pueden darse negativas.
En cambio, en este caso vemos un microprolactinoma, el tumor era muy pequeño, por eso no se puede desgastar, que es Paz negativo, la citoqueratina es fuerte y difusa y la prolactina también. Este sería un densamente granulado, este patrón de marcación. Y acá vemos un caso de autopsia, una mujer que portaba un NEM1, en donde el tumor tenía además atipía, hipermorfismo nuclear, hipercromasia, la citoqueratina era positiva citoplasmática, la prolactina fuerte y difusa era un adenoma lactotropo, un PINEL lactotropo granulado denso en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple, en donde también tenía hiperplasia paratiroidea y un tumor neuroendocrino de pulmón, como lo vemos acá a la derecha. Esto es parénquima pulmonar, tumor neuroendocrino, y acá el adenoma paratiroideo. Los tipos de somatotropos, o sea, el somatotropo, tenemos entonces 4 tipos más, 4 variantes morfológicas. Entonces son el de granulado denso, que es el típico paciente con acromegalia, el de granulado disperso, que es el que tiene esta gota paranuclear que nos sirve para hacer el diagnóstico, y el mamosomatotropo, que generalmente son jóvenes con acromegalia y que los adenomas, en los PINDET expresan PROLA y GH, y que la citoqueratina perinuclear ya es más focal. Y también tenemos los bicelulares, en donde si esta coexpresión se puede dar a la misma célula por esta regulación irreversible de la que hablábamos cuando hablábamos de la diferenciación y la terminación, los bicelulares tienen como espaciadas, pero bueno, y pueden ser granulados densamente o dispersos. Los somatotropos fueron los primeros en definir adenoma silente, y otro tratamiento con octiotroides fueron los que se estudiaron el receptor de somatostatina como target terapéutico, así como comenzó a estudiarse con otros tumores sobre todo del tracto gastrointestinal. Esta es una hipófisis normal marcada con hormona de crecimiento, en donde vemos el patrón en mosaico, como se ve bien. Los densamente granulados son el típico paciente con el cuadro de acromegalia y esta marcación fuerte y difusa a nivel del adenoma, que es un adenoma generalmente con células que constituyen nidos, más acidófilo. Y después tenemos los que se comportan como silentes y que tienen por ahí lo que ya antes se llamaba atipía, índices de proliferación alto, en donde pueden acompañarse de nucleolos. El citoplasma acidófilo lo vemos igual. En algunos casos podemos tener anisocariosis, como vemos acá. Esta es técnica de Paz. La técnica de Paz es negativa. El DOT paranuclear es difuso. Y la GH, fíjense que tiene una intensidad menor a la que les mostré antes, o más focal. Este es el granulado disperso, que se asocia, en este caso que les muestro, a una cinética elevada con Ki67 y a positividad con P53. O sea, es considerado alto riesgo por la citodiferenciación y también por lo proliferativo y además el tumor infiltrado a senos cavernosos. Después tenemos otro ejemplo que les muestro de un somatotropo granulado disperso, donde vemos un patrón de crecimiento más delicado que el anterior, pero el DOT paranuclear es indiscutible. La GH es positiva con distinta intensidad, pero fijémonos distintos campos de este tumor. El núcleo es excéntrico porque le deja lugar a esta DOT paranuclear. Los aplastados, estos son aplastados intraoperatorios en donde también pertenecían a este somatotropo granulado disperso, con anisocariosis, como vemos acá. Y la inclusión en parafina, bueno, acá vemos el HIE con los núcleos excéntricos y casi que podemos vislumbrar el DOT paranuclear. Son distintos casos.
en donde les muestro el mismo tipo y morfología de tumor. Acá vemos otro con la GH y arriba la citoqueratina, y el Ki-67, como les mostraba en muchos casos, se da elevado, y el P53 con más de 10 núcleos, que sería proliferativo. Algunos casos se han marcado con receptores somatostatina, que en este caso vemos un ejemplo de receptores somatostatina 2 positivo. Acá vemos el receptor de somatostatina 2 positivo en el PITNET o adenoma de acromegalia, y acá vemos el testigo externo que se realiza con páncreas exócrino, donde la marcación fuerte se da en los islotes de páncreas, y acá vemos un testigo externo que es el páncreas exócrino, y el PITNET, que es negativo, donde la marcación es muy mínima. Otro tipo morfológico de los somatotropos dijimos que es el mamosomatótropo, que también puede tener áreas que parezcan de granulado disperso, y tenemos la positividad focal con GH, como vemos acá, y focal con prolactina también. Este es un microadenoma en un varón de 11 años. Fíjense que esta es la única muestra que tenemos, el resto es fibrina y material hemática, por eso es muy importante conservar este material y no hacer cortes semiseriados ni gastarlo en marcaciones que sabemos que, van a dar negativas. Entonces acá vemos la GH, perdón, esta es la citoqueratina, marcando algunos mini-dot, algo de citoplasma, la prola focal y la GH focal, o sea, otro ejemplo de mamosomatotropo. Bueno, los scores para medir los receptores de somatostatina, y se basan en las células positivas con marcación de citoplasma en intensidad y marcación de membrana celular, como les había mostrado acá en el ejemplo anterior. Bueno, esta es nuestra casuística en 50 casos, que nosotros pudimos ver algunos resultados preliminares y buscar así la correlación. Bueno, pasamos a los tirotropos, que ya son el tirotropo puro es muy poco frecuente, es un adenoma. En general la sensibilidad de la TSH no sabemos si es baja o los adenomas tirotropos son tan poco frecuentes, pero ahora se suman a la familia, o sea, al linaje PIT1. Entonces, bueno, acá les muestro un ejemplo de un tirotropo que dio TSH positivo, que es 1, aislado en toda la casuística, con una intensidad bastante baja si lo comparan con los que les estuve mostrando. Pero el tirotropo ahora tiene una relevancia distinta, porque ahora se suma a todo este linaje PIT1, con lo cual lo que antes se llamaba silentes tipo 3, ahora son los PITNET, PIT1, que pueden ser diferenciados o indiferenciados, o sea que tienen una clínica muy variable en cuanto a estas tres hormonas, pero pueden ser también nulos, pueden ser no funcionantes. El indiferenciado es común como tumores invasores de base de cráneo, y pueden ser muy invasivos. La atipia, o sea, la anisocariasis y la atipia citológica la podemos también encontrar a nivel de la histología, y aumento de la cinética celular, o sea que son de alto riesgo, hay que seguirlos. Son sensibles a radioterapia y algunos análogos de la somatostatina, y ya hay 31 casos publicados. Entonces,
nos vamos de este linaje PIT1, en donde este sería el nuevo a buscar, y la relevancia de tener la marcación de este factor de transcripción es muy importante. El resto siguen siendo los que ya íbamos conociendo, los subtipos. Pasamos al linaje TPIT. Este linaje es el de los corticotropinomas, que seguimos teniendo el densamente granulado o el disperso. El densamente granulado es el típico corticotropinoma del paciente Cushing, donde el PAS es positivo, la citocreatina positiva, ACTH fuerte, y el granuloma disperso es el típico adenoma que puede aparecer en los silentes corticotropinomas. Este es un ejemplo de corticotropinoma micro, chiquito, era 0,5, donde es PAS positivo, el retículo es negativo. Acá vemos otro ejemplo, era una chica de 15 años, en donde vemos cómo tiene un patrón papilar, y este es hipófisis normal, este es el microadenoma. Los aplastados intraoperatorios de correlación, el PAS, que es fundamental, es positivo, es una técnica fácil que se consigue en los laboratorios de patología. Y la CTH, que es el mosaico, en comparación, el control externo con la adenohipófisis normal, y el tumor, que es positivo, con ACTH. Este es típico corticotropinoma positivo, tipo 1, o granulado denso. Tipo 1 se lo llamaba antes, tengo como estoy acostumbrada, pero se lo llama granulado denso. Y este es también otro con una fuerte marcación con ACTH. En cambio, les voy a mostrar un ejemplo de silente que ya tenía invasión de las trabéculas óseas, o sea, era invasivo. Acá vemos el pitnet o adenoma, y bueno, el patrón de marcación era de corticotropo de granulado disperso. La cinética celular no era alta, pero sí se comportó como un adenoma invasivo. O sea que tenemos esos dos tipos de tumores, de morfología. Y se le suma una tercera, que es el de células de Krupp, que tiene pleomorfismo y anisocariosis. Por eso es importante a veces el diagnóstico diferencial del patólogo, diferenciarlo de metástasis, que también son tumores que pueden aparecer a nivel de la silla turca. La citocreatina es fuerte y difusa, y también tiene positividad con citocreatina 3. En general son tumores de alto riesgo que pueden tener, se les busca la metilación del MGMT para predecir la respuesta a temozolamida. Otros también hablan de que se puede predecir con la búsqueda de proteínas de mismatch repair, como por ejemplo la MSH6. Bueno, acá les muestro un caso. Estos son los aplastados intraoperatorios que se realizan para control de material, ¿no? Para saber que me llevo buena muestra para después procesar, y el ejemplo del adenoma de células de Krupp, que tiene un refuerzo de la membrana fuerte con la citoqueratina. A veces tiene mucha anisonucleosis, pleomorfismo nuclear, por esto fíjense cómo cambia el patrón de todos los PINET que les mostré hasta ahora. Y el P53 es positivo indudable en estos casos, con lo cual son de alto riesgo, infiltrativos, invasivos, y necesitan tratamiento adyuvante. También se asocia la mutación, o sea, la ausencia de expresión de ATRX en los de alto riesgo corticotropos. El linaje SF1 es el que alberga los gonadotropos y la inmunotinción, que nosotros siempre realizamos, es la FSH y la LH. El GATA3 es un factor de transcripción que se utiliza mucho en los laboratorios generales de patología, y es muy útil en utilizarlo. Y el de transcripción es el SF1, que sabemos que se va debilitando en las sucesivas recurrencias del tumor. Además, los gonadotropos son glicoproteicos, o sea que pueden tener como una positividad vasolateral con PAS. Y estos son ejemplos que pueden ser cromófobos dispuestos en nidos celulares, que dan positividades variables con FSH
Y con LH, como les mostré antes, a veces pueden tener estroma por ahí más fibroso, pero eso no es tan característico. Acá les muestro un ejemplo donde vemos el adenoma pignet, bastante azul, con estos nidos de células bien neuroendocrinas. Fíjense que forman estos nidos que a veces lo que uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial cuando vemos este patrón de vascularización es si sobre todo si la citoqueratina es negativa con el paraganglioma celular, porque este es una característica típico tumor neuroendocrino, pero que es positivo con LH y FSH. Entonces con eso ya nos quedamos tranquilos. Acá vemos otro gonadotropo con un crecimiento diferente, más micropapilar. Bueno, esto es lo que les comentaba antes, que la positividad nuclear con SF1 va decreciendo a medida que el tumor va recidivando. El, el GATA3 es un surrogato muy bueno del SF1, pero sabemos que también marca para los tumores que son TSH positivos, pero por frecuencia gana el gonadotropo. Y después tenemos los sin linaje, o sea, nos fuimos de la agüita, que son los nulos, que son los negativos para todas las hormonas, para todos los factores de transcripción. El tumor que hay que hacer el diagnóstico diferencial es con el paraganglioma. Y bueno, estos se irán estudiando con el tiempo. Es importante en estos definir que es un tumor neuroendocrino, que es un PIDNET nulo, que no es otro tumor, y el patrón, yo creo que de la queratina y el patrón proliferativo. Estos son trabajos que hemos hecho para probar la utilidad del GATA3 en la tipificación de los PINNET y nos han resultado con buenos resultados, o sea que lo tenemos incorporado al algoritmo nuestro de diagnóstico. Creo que hoy en día necesitamos realizar esto que son los algoritmos sustentables para poder maximizar la cantidad de tumor que recibimos, que a veces cada vez es más pequeño, porque cada vez las imágenes resuelven más y la cirugía puede ir directo al target y además por una cuestión muchas veces de costos y bueno, y de administrar mejor los recursos. Entonces, bueno, tenemos algoritmos diferentes en base a técnicas histoquímicas, en base a la inmunomarcación, en base al, como les mostré antes, al cuadro clínico. Y finalmente, el carcinoma pituitario se diagnostica cuando existen las metástasis cráneoespinales, pero bueno, existen tumores que realmente son muy invasivos, muy atípicos. Es raro, son muy raros. Un denominador que, como les nombré antes, son P53 positivos y bueno, no están asociados a la radioterapia. Menos del 10% son positivos con el MGMT, con lo cual pueden llegar a responder a temozolamida y lo mismo que les comenté antes, también el estudio con ATRX se realiza en estos tumores como en todos los tumores malignos del sistema nervioso central. Este es un ejemplo de tumor muy grande, muy extenso, no se detectaron las metástasis craneoespinales, pero bueno, el pronóstico es malo. Vemos que son tumores que ya se pasan de todo el pleomorfismo y la tipía, como a diferencia de que también era un tumor muy voluminoso, pero que en este caso la densidad celular es altísima, con alto índice mitótico, como vemos acá, pleomorfismo nuclear, sinaptofisina positivo, CAM5 computados positivo, o sea, un tumor, un PINET de alto grado proliferativo que fue negativo para hormonas. Fíjense, el Ki67 y el P53. O sea, estos son de alto grado. Lamentablemente, si no tiene una metástasis craneoespinal, uno no le puede poner carcinoma, pero bueno, esto es un tema de la nomenclatura que tenemos, por eso es tan importante el trabajo del patólogo con el neuroendocrino del neuroendocrinólogo para poder seguir estos casos que prácticamente son carcinomas, son muy poco frecuentes,
pero que no tenemos la metástasis craneoepineal para ponerle carcinoma, o sea, es una cuestión de la nomenclatura. En este ejemplo vemos un tumor infiltrativo de la silla turca, que es también neuroendocrino, positivo con sinaptofisina, invadía, como vemos acá también los senos paranasales, muchas veces los tumores son muy agresivos, y finalmente dio metástasis en el hígado. De ahí sí se puede poner diagnóstico, pero lo tenemos después. Entonces, en resumen, la mayoría de los PIDNET son tumores básicamente bien diferenciados, de crecimiento lento, que dan, si bien pueden tener recurrencia, porque no son tumores ni encapsulados, ni bien delimitados con respecto al parénquima hipofisario normal, hay que estudiarlos y buscar los subtipos, esta citodiferenciación y proliferación. Y además buscar esta huella quirúrgica, que es lo que, sobre todo en los pacientes de presentación de edad muy joven, es lo que uno va a buscar, esto relacionado a los PIDNET o adenomas, y después tenemos un tipo de tumor que se da más en pediatría y a veces se asocia a Cushing, a exceso de secreción de ACTH, que es el blastoma pituitario, que se asocia a esta mutación específica, el síndrome Dicer 1. Hoy también está muy en boga el síndrome de Lynch por el cáncer de colon o cánceres u otros cánceres, y este es el estudio de inestabilidad microsatelital que se le puede pedir en los servicios de patología también. Bueno, en la neoplasia endocrina múltiple, por supuesto, está siempre dentro del algoritmo para determinar casos familiares, y el acrogigantismo ligado al X. Esto es para mostrarle que este es el último libro de la OMS, donde vuelve a escribir, donde se escribe, está escrito todo lo que les vengo mostrando en cuadros, y el tumor que les quería mostrar es este blastoma pituitario, que es más expansivo y que tiene esta histología de mezcla de estructuras fetales inmaduras, hipofisarias, y bueno, que hay que pensarlo, y que es el que sí se asocia a esta alteración del Dicer. ¿Qué quiere decir con...? O sea, entonces ese es otro de los puntos a tener en cuenta. Dentro de la región solar no todos son adenomas o PIDNET, sino que también podemos tener quistes, pituicitomas, que son tumores de bajo grado, bien delimitados, bien expansivos, el craneofaringioma, meningiomas y tumores mesenquimáticos, y procesos no neoplásicos, como ser la hiperplasia, que es un proceso fisiológico que teóricamente va a ocupar toda la glándula, y que son reversibles o irreversibles de acuerdo a los cambios que puede sufrir el organismo en el ciclo vital, o afectado por cirugías o por otras causas. La hipófisis puede tener cambios secundarios, por ejemplo, exceso de hormonas también, como en la hialina de Krupp. Y en esto, bueno, tenemos resecciones específicas, a veces cuando hay aumento hay gradientes en los cateterismos, en donde, por ejemplo, acá vemos una hiperplasia focal de células corticotropas, que en el aplastado justo se evidenció de esta manera, pero esta es la hiperplasia focal evidenciada con la inmunomarcación con ACTH. Como les decía antes, la muestra muchas veces es pequeña y hay que generar algoritmos para sacarle el mayor rédito posible. Las hipofisitis son también a tener en cuenta en las no neoplásicas, de acuerdo y se clasifican de acuerdo a su localización, a su etiología y a su histología. La mayoría son linfocíticas y a veces pueden ser combinadas. Y si bien la linfocítica es la más frecuente, puede haber, el infiltrado puede ser linfoplasmocitario, puede ser tipo granulomatosa también. Puede haber hipofisitis asociadas a IgG4, y dentro de las xantomatosas, uno de los marcadores que se utiliza es el CD68, pero también se debe realizar ese 100 o CD1A para descartar histiocitosis.
que a veces pueden, tipo fibrogranuloma, santo granuloma en el niño, o a veces, bueno, la enfermedad de Erdheim-Chester también. O sea, es una patología muy amplia y rara, pero no quería dejar de mencionar estas afecciones que no son tumorales en la región celar. Entonces, tengamos en cuenta que los marcadores, sobre todo cuando estudiamos marcadores neuroendocrinos, que tenemos los comunes para determinar que es un marcador que es un tumor neuroendocrino, un PITNET. Luego de eso lo estudiamos mediante la citodiferenciación, la proliferación, lo integramos con la infiltración, que es lo que nos da, lo que nos dan las imágenes, y luego se pueden realizar marcaciones que puedan ser predictivas de pronóstico y tratamiento o de terapia target. Como les mostré, los receptores de somatostatina y los que vendrán también. Así que bueno, les agradezco un montón la atención y cualquier duda me pueden consultar. Yo les mostré mi email al principio de la clase, que es silvinafigurelli@gmail.com. Es fácil. Creo que se hizo un panorama general, creo que el estudio es multidisciplinario y que tenemos que estar en comunicación, patólogos con neuroendocrinólogos, con neurocirujanos, como lo hacemos siempre. Así que bueno, agradezco mucho su atención y nuevamente a Marcelo Vitale por invitarme.